Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día para sentarnos a los pies de la palabra, a la voz de la palabra escrita. Amén. Y abriré las Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Dice así su palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hasta ahí. La palabra autoridad en nuestra época, en nuestro tiempo, aún también en nuestra nación, está bastante vapuleada, por así decirlo, desautorizada. Hasta está representada como una mala palabra. Sin embargo, el Señor deja este registro porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y si bien está escrita por el apóstol Pablo hacia los romanos, en lo cual en esa época y en ese tiempo ellos estaban bajo la sujeción del gobierno del Imperio Romano, el Señor tiene que aclarar, no solo a ellos, no conocemos cuál era la situación que atañaba a estas personas en ese momento, pero si la palabra de Dios quedó inspirada, es para todas las generaciones. Y el Señor sabe que aún en el sistema del mundo, el cual es impío, es injusto, era necesario respaldar lo que es el orden, la autoridad, porque la autoridad no es para someter a las personas, para manipularlas, sino para mantener un orden. Y todo lo que es autoridad tiene un lugar, una esfera en la que se mueve, y en donde se mueve, Dios le permite tener dentro de esos límites autoridad. Por eso hay distintas clases de autoridades. Si bien acá está hablando específicamente de las autoridades que guardan el orden dentro de una nación o dentro de una ciudad, también se refiere a todo tipo de autoridad. Y todo tipo de autoridad, sea la paterna, sea la de la educación, la de los magistrados, la de los políticos. Todo aquel que va a ejercer autoridad tiene sus límites de jurisdicción en los cuales está permitido poder moverse. Y esto que parece un privilegio porque lo entendemos desde un lugar donde es sometimiento al otro y no para el bien del otro, esa distorsión que el diablo se encarga siempre de sembrar y que también lo visualizamos porque el mundo lamentablemente se mueve en injusticia, hace que a veces no nos recordemos que Dios está permitiendo que los que tienen autoridad la puedan ejercer, porque la idea es mantener un orden,
para el bien de aquellos que hacen las cosas correctas. El Señor siempre va a respaldar lo que es autoridad. Y si hay injusticias, también trabajan para nuestro bien, porque trabajan con nuestra paciencia, con nuestro perdón, con nuestro buen carácter en Cristo Jesús. O sea, siempre tenemos que hacer que la autoridad trabaje para nuestro bien, aún conociendo que nuestra confianza y nuestra esperanza no están en los hombres, ni en este sistema, ni en las autoridades de lo que ellos puedan ejercer, aunque se puedan sobrepasar, sino que mi confianza está en Cristo. Y es a Él al que me debo. Y si Él me dice, ten confianza en mí y sujétate, porque nadie puede decir que se sujeta a algo que no ve, cuando no sabe sujetarse a algo que ve. Sea el nombre de autoridad que tenga, aceptemos para ser moldeados y para que eso trabaje para nuestro bien. En esta palabra el Señor dice, no le debas nada a nadie. Y habla de la retribución de un impuesto, de un orden legal que tiene cada nación y cada ciudad. Y nosotros como cristianos debemos de mantener ese orden. Y saber que por más que no estemos de acuerdo con el monto establecido, tenemos que tener claro que lo que nos corresponde a nosotros es cumplirlo. Y en ese cumplimiento hay bendición. Y Dios va a respaldar esa bendición. Pero también hace una salvedad, diciendo aquel que tenga que tener el respeto, respeto. Y al de honra, honra. Aquel que le tengas que dar respeto, y a todo ser humano hay que darle respeto. Todos son dignos de respeto, pero de honra al que se lo merece. Entonces el Señor hace una salvedad ahí. El respeto, dale a quien merezca respeto. Pero aquel que no merezca, dale la honra a algo más elevado. La reflexión en este día es, no podemos decir que estamos bajo la autoridad de Dios cuando no aceptamos la autoridad de los hombres, de lo que vemos, cuando no nos sujetamos a nuestros maestros, cuando no nos sujetamos a nuestros padres, cuando no nos sujetamos a alguien que pueda ejercer autoridad y nos rebelamos contra eso. El ser cristianos, el Señor siempre se sujetó en esta tierra y pagó los impuestos, no estaba en deuda con nadie. ¿Recuerdan el hecho de cuando estaba junto a Pedro y encontró en el mar ese pez que tenía una dracma en su boca? El Señor nunca está en deuda con nadie cuando estuvo aquí en la tierra y estamos siguiendo sus pasos. Ahora, la única autoridad que no hay que respetar es la que quiebra los principios de Dios. Por eso la familia de Moisés buscó el bien para su hijo. Por eso José y María se tuvieron que ir a Egipto. Por eso Daniel y sus amigos no se sometieron, porque quebraban los principios de Dios. Así que si hay en algún momento algo que no te tienes que sujetar, sea por la causa de no quebrar los principios de Dios. Pero si no, no hay excusa. Por eso la reflexión es, si yo creo que estoy bajo la autoridad de Dios y Él me ha delegado una autoridad para que los demonios se sujeten, para que cuando ore haya poder en lo que estoy pidiendo y puedan alinearse todo enemigo a saber que está con un hijo de Dios, tengo que representarlo en esta tierra en todos los sentidos. Pongámonos a cuenta en todos los sentidos y sepamos que Dios tiene el control y la soberanía de toda autoridad. Te invito a cerrar tus ojos y que podamos meditar en esta palabra.
Gracias, Señor. Dígale que está a su lado, tu ropa no te define, pero estás lindo en esta mañana o estás linda, ¿no? Por ahí lo que dice es que o te bañaste o no te bañaste, pero los pensamientos, como cantábamos recién, y la naturaleza. Tome su lugar, tome su asiento, por favor. Y damos gracias también a los que nos siguen en la transmisión. Estamos en vivo, salimos por internet siempre. Cada reunión, cada domingo podemos participar. Pero usted tiene que cada día arraigarse a esto que decimos. Hoy está como muy a tiro de labios, ¿no? De decir, bueno, soy nueva criatura, Pero esto cada día el enemigo trata de buscar definirte por resultados. Y resultados momentáneos. Si algo te salió bien, te sentís victorioso. Si algo no salió como esperabas, te sentís perdedor. Y nosotros no tenemos que movernos, ser identificados por situaciones presentes que pueden ser. Hay veces bien y hay veces no como lo esperábamos, pero tener claro qué somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Y somos esa nueva criatura, somos esa nueva creación. Cargamos y tenemos una nueva naturaleza en Dios. Somos el pueblo, somos los hijos, somos la familia de Dios. Hoy quiero seguir hablando de lo que decíamos en algunas de las otras reuniones y predicaciones anteriores acerca de que el bautismo no es solamente la inmersión en agua, sino que establecíamos de cómo el bautismo produce cambio y te posiciona, ¿sí? Habla de que saliste de una posición y te coloca en otra posición, en la cual la vida adámica o la imagen del Adán ya no toma lugar en ti, sino que usted y yo, cada día, como tenemos esta nueva naturaleza, cargamos la imagen del Cristo. Amén. Y entonces tenemos que comprender y traer bien claro esas cosas para nuestra vida. El trajinar diario, el mezclarnos en nuestras tareas, a veces puede arrollarnos a la vida cotidiana y dejar de identificar quiénes somos. Porque empezamos con nuestras tareas diarias y vamos a nuestro trabajo, la responsabilidad en la casa, el ama de casa, el padre trabajando, los chicos en sus tareas con los estudios. Entonces caemos en la vorágine de las cosas cotidianas y lo que muchas veces eso nos arrolla a olvidar o hay veces no tener tan presente este principio de quiénes somos nosotros en Dios. Y el enemigo lo que hace es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Te identifica o te conecta al resto de tu alrededor como que sos un componente más y sos igual que todo el resto de la creación. Y usted no, usted es un especial tesoro. Y tiene que ser identificado y reconocido. Mire, mientras los chicos ministraban la adoración, yo pensaba, esto ya lo dije otras veces, es muy común que hoy las casas velatorias sepan de que cuando es el velatorio de un cristiano no ponen al Cristo crucificado y hasta tienen el versículo que dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿No? Pero eso es una idea que tal vez la religión lo llevó a ese punto, a cuando uno muere físicamente, esta parte biológica, orgánica, muere. Pero la realidad de esa revelación es que usted tiene la resurrección ahora. Usted y yo cargamos la nueva vida. No necesitas morirte para entender la eternidad. La eternidad está en ti ahora. Ese relato fue colocado y se expresó, sí, lo hemos dicho muchas veces, porque frente a la imagen de los desconocidos, frente a la imagen de nuestros vecinos y seres queridos, ¿cómo le decimos de que ese que murió tiene eternidad y otros que han muerto no? Porque la Escritura nos dice. Pero la realidad es que la eternidad ya tomó lugar porque moriste a la vieja vida. Así es que la muerte y la resurrección ya tomaron lugar.
la muerte y la resurrección no es cuando vas al cementerio y tiran ahí el cuerpo físico. Tiran porque algunos... No. Porque depositan el cuerpo físico. Sino que esto es la revelación. Yo soy la resurrección. Que hemos, como nos dice en la figura del bautismo, hemos muerto a ese sistema y a esa vieja vida y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta vida, así como el cuadro nos muestra en el Antiguo Testamento de que cuando Dios empezó a tratar con Israel, le empezó a dar las leyes de cómo conducirse como hijos del reino. Y esas son las cosas que nosotros vamos aprendiendo a cómo conducirnos como hijos del reino. Y cómo uno tiene que empezar a adoptar la vida del reino. Toque a alguien y dígale, ¿no es como tu familia? ¿No es como la mía? Porque vio que cuando uno se casa dice, no, pero en mi familia lo hacíamos así. Y tu esposa dice, en la mía lo hacíamos así. Y ahí se armó la cosa, ¿no? A mí hacémelo como me lo hacía mi mamá, ¿no? Bueno, pero esta tontería que digo es la que nosotros traemos y decimos, no, pero yo lo hice así, porque no se trata de tu trasfondo familiar, no se trata de tu trasfondo si naciste en el norte de los Estados Unidos o en Asia o en Sudamérica, que somos materos, no se trata de tu trasfondo geográfico-cultural. La vida del reino no está determinada por sectores geográficos, sino entender que nosotros, la vida del reino es gloriosa. Mire, sucede algo que cuando usted encuentra a alguien del reino, usted dice, ¿cómo puede ser que vivimos completamente en otra nación, pero hay algo dentro de él, que hay dentro mío, que nos sentimos como uno? Porque ahí está la vida del reino. ¿Y cómo usted? Yo he estado con personas que ni conozco su idioma, pero hay algo adentro mío que me ha hecho comunión con él. Tengo un pastor amigo que es un apóstol de la India. Sí, te lo he acordado, hoy toda esta semana lo estaba recordando. Nos conocimos una reunión en Sudáfrica. Imagínense, el indio, el inglés lo tiene que aprender. Yo, cero inglés o un inglés indio, I am Miguel, ¿no? Así. Y él hablándome así, pero nos saludamos. Él me sigue en las redes, no, me ha mostrado fotos, yo le he enviado saludos, todo de una manera, pero hubo algo que no es la distancia geográfica, es que somos la familia y el pueblo del reino de los cielos. Amén. Y usted y yo que nos congregamos en esta casa y somos parte de esta familia local, estas cosas que vamos adquiriendo y estos conocimientos no es para juzgar al prójimo, es para que nosotros cada día aprendamos a cómo funcionar y vivir esta vida del reino. Así que no piense que necesitas morirte para vivir la eternidad. Aquí la eternidad ya está dentro tuyo. Así que usted tiene que vivir con ese placer de saber que usted es un eterno y que puede suceder algo en tu vida, pero yo sé que voy a trascender los tiempos, pero no por causa mía, sino porque Él me dio esta nueva naturaleza. Y esto es glorioso en Cristo Jesús. Vamos al libro de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, mientras estaban cantando el último, los chicos me puse a leer y me distraje en la alabanza porque es tan rico todo este capítulo 15 de Corintios, pero voy a leer del 47 al 52, más o menos por ahí voy a leer. 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traíamos y cargamos esa imagen de Adán, traemos también la imagen del celestial. Dentro tuyo
está la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El escritor, que es Pablo, tiene tanta revelación que a veces, pero parece que se iría de la centralidad del tema. Recuerde que estamos hablando de lo terrenal, pero comienza a hablar acerca de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La transformación toma lugar en un abrir y cerrar de ojos. Y a veces hemos entendido que el arrebato es en un abrir y cerrar de ojos. El arrebato, que la palabra arrebato no está en la Escritura, va a tomar por sorpresa a los que están en oscuridad, te lo dice Tesalonicenses. Pero nosotros somos hijos del día, de la luz. Nosotros no andamos en tiniebla. O sea, a nosotros no nos debería tomar por sorpresa, porque si estamos conectados a Él, Él nos revela todas las cosas. No sabemos el día, la hora, pero cuando esté cerca, Dios nos va a hablar. La transformación habla de esto, de este cuerpo que en un momento será transformado. O sea, esto entonces dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquellos que nos precedieron y murieron, si Cristo vendría en esta hora, el cementerio de San Miguel quedaría vacío de los cristianos y ellos serían resucitados en un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados en ese cuerpo porque estamos vivos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿Sí? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta es, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque los que son transformados no van al sepulcro, no van a la muerte, sino que seremos transformados. ¿Cómo se produce esa transformación? Porque ya tenemos dentro nuestro la nueva vida y la nueva naturaleza. El primer relato que leí, que es lindo leer del versículo 36 en adelante, pero yo leí del 47, da toda una explicación desde lo terrenal hasta lo espiritual. Por ejemplo, usted no se come el carozo del durazno, usted se come la parte exterior del durazno. ¿Y qué se siembra del durazno? El carozo, la semilla, no el durazno, o de la manzana. Ahora, la manzana es lo que viste y lo que nosotros ingerimos, pero la semilla es algo pequeñito. O sea, la semilla no es la misma figura de lo que está afuera. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Entonces, vio que tiene una semillita, o podemos llevarlo al zapallo, o de pronto cualquier otro producto como la sandía, que está lleno de semillita. Entonces, la semilla es la que va a producir el fruto. Pero lo que se siembra es una semilla y sale algo completamente vestido. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Que primero cargábamos la imagen del terrenal. Ese terrenal, desde el día que aceptamos a Jesús y se produce el bautismo, no solamente es una práctica de la iglesia, sino que eso es un principio y eso te coloca también, no solamente en una posición, sino que no tiene injerencia la vida o el gobierno de Adán sobre tu vida. Si usted ha hecho Jesús el Señor, ahora el gobierno está en Cristo. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús. Y esto no es la vida del libertinaje. Esto no es que decir, bueno, vale todo porque no hay condenación. No, es que si tenemos la vida, viviremos ese tipo de vida, de esa naturaleza que tenemos adentro, que es la nueva vida y es la vida santa de un hijo de Dios. Porque es fácil decir que recién yo decía, tenemos la mente de Cristo. Porque como Él es, así somos nosotros. Entonces, lo uno es el resultado del otro. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos partícipes de una congregación y tenemos que esta oportunidad de participar de un cuerpo local donde recibimos la palabra, ese alimento, y cada día estoy transitando, pero tengo que saber que usted y yo, sea que luego de que termine esta reunión, usted va a ir a su casa, a su hogar y yo al mío, seguimos siendo familia y somos parte del cuerpo de Cristo y cargamos dentro nuestro la nueva naturaleza. Lo que busca el enemigo continuamente es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, no solamente se desconectan de Dios, no solamente se produce la muerte que bíblicamente simboliza separación del cuerpo y del Dios de los cielos, el hombre era manejado y administrado por el Espíritu y ahora el alma o los ojos del alma comienzan a brindarle información a los sentidos, a la vista, al olfato, al oído, al tacto, a todos los 5 sentidos naturales. Entonces el hombre deja de funcionar en lo espiritual y comienza a funcionar desde el alma. Pero lo segundo que toma lugar es que el hombre se vio como parte de la naturaleza y no como aquel que Dios había puesto para gobernar, señorear. Y la idea de gobernar, que mi esposa hablaba un poco de la autoridad, no es ese sentido de superioridad, de que uno sea mayor al otro. No, es el administrar, es el producir que las cosas funcionen y sean administradas correctamente. ¿Qué hace el enemigo? Quiere hacer lo que llamamos, hay veces, como la mezcla. En la cultura moderna, existen cosas, por ejemplo, usted tiene productos que son de una calidad, ¿no? Entonces, de pronto le llamamos las marcas y todo lo que le podamos decir. Pero esa marca cumple con ciertos estándares o requisitos. Y cuando esa marca tiene un estándar y un requisito, se torna popular. Y después existen las imitaciones. Que usted lo dice es igual, pero la marca que tiene el estándar o el requisito te cuesta, no sé, 100.000 pesos y el otro te cuesta 10. El 10%. Y usted dice, ¿qué diferencia hay? Tiene el mismo color, parece que tiene la misma tela, tiene el mismo cuero, es lo mismo, parece igual. Bueno, las imitaciones no es solamente imitar y hacer que algo sea parecido, sino que es la manera de cómo ir haciéndole perder al original la calidad. O sea, hacer que todo parece que valga lo mismo. Entonces el diablo, así como en lo secular, usted de pronto compra una zapatilla, hoy una zapatilla aproximadamente puede ser que esté en 50.000 pesos, las de muy buena calidad y de marcas principales, pero usted va a otro sector y las compra por 18. Y tiene la misma rayita así que es como una pipeta y todas esas cosas, y usted dice lo mismo. Y tiene la misma marca y viene el mismo envoltorio y es igual y todo, pero después la calidad de la suspensión de la suela no es la misma. El modelaje no es lo mismo, la goma con la que se pegó no es lo mismo, no tiene la misma durabilidad, no produce la misma resultado al adherirse al cuerpo, una molesta más que la otra y empezamos a ver las cosas. Pero en la imagen, ¿qué hace? Parece que la imitación es igual al original. Y va produciendo una desvirtuación, porque aquel que no conoce el original dice, ¿vos sabés que me compré una zapatilla de tal marca y se me rompió en 3 meses? Esa marca no sirve de nada. Eso es lo que ha hecho el diablo. Esas son las imitaciones que Satanás ha traído y ha querido demostrar que ser un hijo de Dios, poner nuestra confianza en el Dios de los cielos, pertenecer al reino celestial no produce nada
y es igual que todas las imitaciones. Y eso es la gran mentira. Porque no solamente baja el estándar, sino que te mezcla que vos sos igual al resto. Y que usted y yo valemos lo mismo que el resto. El Hijo de Dios dio su vida por todos, pero no todos le obedecieron y no todos llevan la nueva naturaleza. Por eso hay personas que dicen, mira, yo voy a la iglesia y me llevo mejor con mi compañero de trabajo que con un cristiano. Ahí empiezan las imitaciones. Ahí hay un desorden. Ahí hay algo que el enemigo está trabajando para producir un desequilibrio. Y eso no quiere decir que todos los que estén dentro de una iglesia sean perfectos, sino cómo el diablo trabaja para producir la mezcla y para hacer sentir que todo es lo mismo y a todos no pasa lo mismo. Por eso la Biblia dice, el sol sale sobre justo e injusto y la lluvia cae sobre todo. Pero Dios sabe conocer a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Empieza tantas identificaciones que nos dice la Escritura de lo que es ser un hijo de Dios y lo que Dios sabe que nosotros somos. Por eso el enemigo hace toda esta mezcla, no por el Dios de los cielos, eso lo hace para tu comprensión y la mía, y para los que están alrededor crean de que todo es lo mismo, y todo no es lo mismo. Usted dentro suyo tiene eternidad. Usted porta eternidad. Y esta palabra de que usted es ese hombre y esa mujer que lleva la nueva naturaleza y antes traía la imagen de Adán, ahora día a día la imagen de Cristo se hace cada vez más visible y más notoria. Aunque el enemigo quiere mostrar que todos somos lo mismo, que todo igual, bueno, yo también creo en alguien y creo en Dios y creo y quiero lo mejor para el resto y todas esas cosas, ese pensamiento que trata de hacer una mezcla y sacudir y que todo es lo mismo. Cuidado. Y esto no es atraer división, ni separación, ni confrontación. Ese no es nuestro espíritu, ni es nuestra tarea. Nosotros tenemos que saber que dentro nuestro, usted y yo tenemos otra naturaleza. Y en esa naturaleza que portamos, porque lo dice claramente la Biblia, la corrupción no puede heredar lo incorruptible. Los herederos son los hijos, la ley te lo dice. La ley de Dios y la ley terrenal. Y te están mostrando el cuadro que para usted ser heredero tiene que ser hijo. ¿Cómo se es hijo? Reconociendo al Hijo de Dios como tu Padre Celestial. Y que usted ahí recibe la nueva vida y Dios nos da el privilegio de ser hecho ese Hijo de Dios. A que lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento, necesitan nacer a esta nueva vida. Donde no tiene que ver con una cultura de una comprensión, no es que sos convencido de la verdad, sino que la verdad entró en tu vida y el Cristo eterno, que es el camino, la verdad y la vida, ha venido a ser morada dentro tuyo y cargas la nueva naturaleza, eres una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, como hombre, nosotros estamos para que este reino sea manifestado y expresado. Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 17 y 18, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado luego de atravesar y contar todas las clemencias en su ministerio y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, o sea, la tarea encomendada estaba siendo completada y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, porque él tenía un propósito y fue liberado de la boca del león. El versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para qué? Para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Usted tiene un propósito. El diablo muchas veces la figura que nos muestra es que ese Dios en el cual creemos, en el cual está nuestra confianza, en el cual nosotros tenemos depositada nuestra fe, no nos está cuidando, no nos está protegiendo como nos merecemos o no nos está respondiendo. Y eso es la gran mentira satánica o una de las grandes mentiras. Porque Pablo nos narra y Pablo está redactado en las Sagradas Escrituras como quisieron atentar contra su vida, fue llevado preso a Roma, estuvo cautivo gran parte de su vida, pero él dijo, yo estoy en cadena, yo estoy preso en un calabozo, pero el Evangelio no está preso, la palabra sigue y lo que Dios tiene que hacer está fluyendo. Dios lo metió de esa manera, pero nada del Evangelio estaba detenido. Por eso tenemos que ver que hay veces cosas externas, el enemigo quiere venir a atentar con lo que está en tu interior, de que usted dude, de que usted comience a ver y decir, ¿será que Dios escucha al otro y a mí no? ¿Será que Dios lo ama más a mi vecino y a mí no? No, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Así que usted no necesita una demostración de amor. Dios ya te demostró que te ama. Lo que nosotros tenemos que tener es fe. Y fe es la certeza, es ese pistis, esa fe, ese conocimiento inquebrantable en este Dios glorioso. De saber que Dios está con nosotros. Pablo dice, aún el león estuvo ahí, ¡pac!, a un bocado, pero Dios me guardó de la boca del león. Dios me cubrió del león. Dios tuvo cuidado de mí y el Evangelio fue predicado. Este Evangelio glorioso que no trata de una religión que hoy nos identifican como evangélicos, sino la palabra Evangelio que es la buena nueva para todo hombre y para toda mujer. La buena noticia es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y recuperó lo que había sido perdido y nos vino a dar vida. Y vida en abundancia. La vida Zoe de Dios. Esta es la gran noticia. Y esto no trata de una religión denominacional llamada evangélica. No, evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas son de salvación. Donde el plan y la estrategia del diablo era la perdición. Pero en Cristo Jesús tenemos una vida. Una vida eterna en el Dios de los cielos. Lo que leíamos antes, la eternidad. ¿Y cómo? Ahora, lo corruptible, esta materia que se va a corromper y se va a deshacer y va a ser deshecha, esa va a perecer. Pero esa no es la que hereda. El heredero es el que está dentro. El heredero es el que está dentro, que es el Hijo. Y usted y yo somos hijos e hijas del Dios de los cielos. Y pertenecemos a esa familia gloriosa. Así que no permita, los ejemplos que te digo, hay veces hechos externos. Mire, le voy a contar un ejemplo simple y sencillo. En una red que tengo así de WhatsApp y de pastores y todo, se nos informó de que alguien estaba en un estado muy, muy delicado. Un estado, podríamos decir, grave, de salud muy delicado. Y nos pusimos a orar y algunos decían, no, porque Dios es poderoso y Dios oye la oración de sus hijos. Sí, citamos versículos bíblicos, ¿no? Por supuesto, y yo creo eso. De pronto la persona salió y fue un milagro y realmente se sanó y estuvo hasta, no solamente terapia intensiva, sino con respiración artificial y todo el conjunto de cosas bien delicado, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Salió, y luego que salió, muchos publicaban, Dios escucha la oración del justo, Dios es fiel, Dios es bueno. Y yo pregunto, ¿y si hubiera muerto, Dios deja de ser fiel? Porque en otros casos pasó al revés, ¿no? Y entonces, ¿qué publicamos? Dios se olvidó de nosotros, Dios no nos escucha, Dios no nos quiere, Dios no nos ama. Al final oramos y ¿dónde estaba Dios? Todas esas cosas. No se trata de un resultado. Yo recuerdo cuando recibí la información de la mujer de un pastor que aprecio mucho y me dice, te pido tus oraciones, que mi mujer le había agarrado como una ACV, pero no fue atendida en tiempo y forma.
2 veces el hijo la llevó al sanatorio, el sanatorio no supo atender. Bueno, fueron errores humanos. La mujer falleció. Y una hermana muy joven, un cuerpo muy saludable, estaba jugando con su nieto, una ACV, y en horas la vida cambió. Su esposo, muy lamentando esa separación, pero él reconoció. Y lo primero que escribe es: el resultado no cambia nuestra fe. Y a mí me pareció glorioso. El resultado no cambia nuestra fe. Nosotros seguimos creyendo en el poder de obrar milagros y en el poder de sanidad. Yo hay veces me siento hasta, no sé si me permito decir esta palabra, bochornoso. Cuando voy a ver a mi sobrino, él estaba con un problema en sus pulmones, estaba con una enfermedad terminal. Yo volví de un viaje y fuimos mi mamá y yo a visitarlo. Él a la edad de 27 años estaba internado y le digo, vamos a hacer una oración. Hice una oración y me fui con tanta tranquilidad. En la tarde, eso fue un sábado creo, o un viernes, en la tarde de ese día, mi sobrino habla con su esposa y le dice, soltame, esto ya está así. Y desde ese momento le pusieron respirador artificial y duró un día y al otro día partió con el Señor. Cuando el hermano me llama al otro día, donde todos los valores estaban graves, nos pusimos a hablar por teléfono y yo declarando en mi habitación a gritos y llorando, Dios es fiel, porque seguía creyendo que todo se puede revertir. Y tenía la certeza de que Dios es poderoso de obrar un milagro y que ese Dios todopoderoso es el en el que creemos y confiamos. Y luego, el domingo, estoy predicando acá y veo unos movimientos y en esos movimientos sacan a mi esposa del culto y ustedes ven, nosotros siempre estamos aquí en la reunión y cuando mi esposa viene caminando por ahí yo me di cuenta que era la mala noticia y aunque veía la mala noticia me paré en la plataforma, se me quebró la voz y seguí diciendo creo en milagro, creo en milagro, creo en milagro. Terminó la reunión, mi esposa me dice el sobrino partió. Cuando estábamos en el entierro, muchos de mis vecinos que me conocen de la niñez, imagínense si no van a conocer a mi sobrino, estaban alrededor. Pero nosotros ahí nos paramos y en el velatorio nos paramos y mi hermana en su casa se paró y a todos les dijo, seguimos creyendo que Él es la resurrección y la vida. Así que un resultado momentáneo, hay veces el diablo te quiere hacer querer cosas. Y nosotros no debemos permitir, porque a eso viene el diablo, a querer, permítame esta expresión, a desdibujar. ¿Vio cómo las monedas tienen impreso en relieve la imagen de una mujer y escrito República Argentina, peso, ley? Y tiene todo impreso, eso es ese sello. Así era como se sellaban las monedas en la antigüedad. No había una artesanía ni una máquina para fabricar. Era muy, muy tosco. Un hombre calentaba con fuego y tenía un sello a través de un martillo y le marcaba el valor a la moneda. Esa es la figura, cómo Dios nos ha sellado. Y de pronto se puede limar. Y se puede quitar, pero usted sigue teniendo el mismo valor. Porque Dios te ha sellado con su Espíritu Santo. Dios te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces usted tiene que saber que esas cosas que acontecen exteriormente, a veces te quieren hacer ver, pero ¿cómo? Si le pedimos a Dios, ¿será que no tenemos fe? No, tranquilo. Esos son resultados externos. Esas son cosas externas, pero creo en Dios, por supuesto. Por eso te dije que creí hasta el último momento y mientras mi esposa se para en el costado y me hacía así con la cabeza, como diciéndome, sí, pasó lo que no esperábamos, y lloraba y yo lloraba y mi hijo salió afuera y estaba llorando. Entonces nosotros estábamos ahí, pero seguimos creyendo y tenemos claro y tenemos certeza del poder de Dios. De que somos la familia del Dios de los cielos.
Y que esa eternidad toma lugar en nosotros. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Hay veces con todas esas cosas decir, pero parece que Dios, no. Usted tiene un sello. Usted está marcado. Usted lleva ahí la nueva naturaleza. Usted pertenece y usted es un hijo del Dios de los cielos. Por eso dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Las pestes, espada. Perdemos la ropa o la capacidad de adquirir, la desnudez, enfermedad, lo que sea, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo que va a ser creado, ni esta inteligencia artificial, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apláudale bien fuerte al Señor, no hay nada. Me quedé mucho hablando de las cosas externas, pero para enfatizarte la naturaleza que tenés adentro. Y dentro de esa vida, esa naturaleza, nosotros tenemos que empezar a funcionar y edificar este reino glorioso. Y debemos cada día esta fluidez en la casa del Señor, no con un amiguismo superficial o humano que lo puede tener cualquier hijo de vecino. No, nosotros tenemos que tener ese lazo de comunión de que el Espíritu Santo habita dentro tuyo y el Espíritu Santo habita dentro mío y que yo necesito de tu gracia y vos necesitas de mi gracia y necesitamos que esto sea un ambiente donde el favor y la gracia del Señor se mueva de una manera donde no estamos pendientes de otra cosa que adorar al Dios de los cielos. Y el Espíritu de Cristo se pueda mover con libertad. Y no esos aspectos humanos de separación, de divisionismo, de poner personas a distancia, sino que la gracia de Dios, de movernos en ese ámbito, de fluir de la gracia de Dios. Alguien decía que, y en los años 2000, en los años 90, trajo una declaración que la gloria se lleva la división. Y hay veces hay personas que tienen demasiada división y tienen la división por los temores. No quiero que me hiera, no quiero que nadie me haga algo de lo que ya pasé en otro momento por ser servicial o por ser una persona amable o por ser bueno. Hoy te pueden tomar de tonto y empieza a poner límite, divisiones. La gloria se lleva a la división. Y necesitamos que más gloria de Dios y que cada día quitemos toda división de nuestras vidas. Es cierto que puede haber alguno que de eso se abuse, pero nosotros estamos decididos a manifestar el reino de Dios. Señor, venga a nosotros tu reino. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, podemos ver en el versículo 4 en adelante, Romanos 8, versículo 4 al 11. Mire lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, ¿sí? De la ley del antiguo pacto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas naturales de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas espirituales. Y el ser del Espíritu no es místico, estoy orando. Nosotros teníamos un muchacho en un taller que simulaba ser un cristiano, pero hacía unos desastres terribles. Y cuando uno lo quería llamar la atención, él decía, déjame que estoy orando y estoy en el Señor, no vengas con cosas carnales, estoy en el Espíritu. Me daba ganas de pegarle no sé con qué, mire, pero ¿qué dice la Escritura? No tomes el nombre del Señor en vano. Y el resto éramos cristianos, porque era un ambiente donde todos éramos cristianos. Y él hacía esas cosas, y eso es muy común, y creer que eso es estar en el Espíritu. Por eso vino esa idea de orar sin cesar. Es imposible, nosotros tenemos una vida. Lo que sí, en esa vida, tu comunión y tu oración no se detiene nunca. Es un fluir. No es que a usted se le apaga, se le desconecta. No. Es glorioso vivir esa vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y después te da claves el escritor.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Vida eterna. Vida eterna y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, orden. Por cuanto los designios o los deseos o los planes, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque hay gente que a través de la carne cree que puede agradar a Dios. Bueno, yo trato de hacer cosas, no hagas nada, porque todo lo de la carne, los planes carnales no funcionan. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Aunque quieran, no pueden. No es esto no es un mentalismo. No voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar. Soy bueno, soy bueno, soy bueno. Esto no es un trabajo mentalismo. Es imposible. Esto no es lo que te dice la ciencia, que lo hablan de los antepasados y la cultura, del estado del yoga en un estado neutral, donde empezás a salirte de la mente y poner la mente en blanco para no tener deseos humanos, y ese éxtasis le dan una definición también de esa religión o del hinduismo. Es imposible, porque el hombre natural no puede. Es imposible. Necesitan hacer. Ahora, lo que es imposible para ellos, es posible para nosotros, porque nosotros tenemos la naturaleza. O sea, ellos se quieren sujetar y no pueden. Para nosotros es normal sujetarnos. Para nosotros es nuestra vida. Estamos sujetos al Padre, al Hijo, a la autoridad, al gobierno. Estamos en esa vida tan hermosa y tan gloriosa. Y eso no tiene que ver con autoritarismo ni con tontos siguiendo en obediencia. No, eso tiene que ver con fluir en un orden que es vida y paz. Orden en las cosas celestiales. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese que Isaías lo profetiza. Todas tus obras son como trapos de inmundicia. A Dios le revuelve el estómago que nosotros querramos operar como trapo de inmundicia. Cuando una persona cree que con su autocapacidad de hacer buenas cosas, ser un bueno, va a agradarle a Dios. No, es reconociendo, soy pecador, necesito la vida en Cristo Jesús. Nunca podré salir de este cuerpo terrenal si no es que nazco de nuevo, muero y la nueva vida toma lugar. Por eso dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? El Dios. Y los que viven según la que no pueden agradar. El 9, más vosotros, diga conmigo, yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está como muerto a causa del pecado, porque el pecado es muerte. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese que viene hablando de una naturaleza y otra naturaleza, y viene hablando de cómo funciona la vida humana y la vida espiritual. La vida humana no va a agradar nunca a Dios, y la vida espiritual es la que tiene el Espíritu de Cristo, y somos gobernados por el Espíritu de Cristo. Pablo nos habla de la funcionalidad, y es lo que yo estoy hablando, de decir cómo nosotros debemos operar y empezar a funcionar en el Espíritu y actuar en el Espíritu. Y fíjese que de pronto se va al proceso de Jesús en la tumba y dice, aquel que es poderoso, aún ese mismo poder
¿Qué fue lo que operó en Cristo? ¿Cómo estaba Jesús? Había sido crucificado, su cuerpo había sido lacerado por los látigos, lo habían golpeado, lo habían abofeteado. Dice que escondimos de él el rostro, no tenía atractivo, estaba todo golpeado y con las llagas todo sobre su cuerpo. Está en esa tumba acostado sobre ese lugar, muerto completamente. La piedra cubría, tapaba la tumba, y de pronto te dice, el mismo poder, o sea, vayamos a lo físico, el poder que removió la piedra, ¿sí? Que se necesitan varias personas, pero un ángel lo puede hacer simplemente. El poder que removió la piedra, pero hay otro poder que agarró ese cuerpo que estaba muerto hace 3 días y lo resucitó, y la muerte no lo pudo contener. Te dice, ese mismo poder es el que actúa en vos y en mí. Ese mismo poder que estás metido en la cueva y que la cueva está tapada y cerrada por esa piedra y que no hay manera de adentro de solucionarlo, es el poder que está tomando lugar en tu vida. Cuando te encontrás imposibilitado y tus métodos, tus fuerzas, tus capacidades están todas agotadas, ahí el poder de Cristo se manifiesta en ti. Y ahí es lo que dice la Escritura, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Mientras nosotros estamos metidos en ese sepulcro y decimos, ¿y cómo hago? Este mundo, la corriente de este mundo, el poder de este mundo, nada puede contra un hijo del Dios de los cielos. Contra aquel cuya confianza es el Dios de Israel. En esta mañana, si te encontrás en la posición en la cual Samson nos ha traído la revelación de estar en un estado como ahí durmiendo, como el muerto estaba en el sepulcro, no actuando y dice, yo le voy a meter la fuerza. No es con tu fuerza humana, no es con tus capacidades terrenales, no es con decir voy a hacer, no. Es que estás muerto, pero ahí el poder va a remover la piedra. Lo que te tiene capturado. Y la muerte que tomó lugar, o de pronto el hecho que tomó lugar, que parece que no hay ya remedio. La resurrección toma lugar. Y lo que estaba muerto resucita. Dios te lo trae a vida. Entonces usted fíjese que habla de la nueva vida, la nueva naturaleza, y dice el mismo poder. O sea, miren lo que actuó cuando estaba en esa tumba. Eso mismo está operando en ti y en mí. El poder de resurrección. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El poder que se levanta cuando te encontrás con ese no doy más, no tengo fuerza, no sé cómo hacer, no sé cómo salir, no sé cómo esto. Ese poder que te tiene en un estado acostado y toda la fuerza del enemigo parece triunfante. Ese mismo poder es el que actúa en nosotros en este tiempo presente. Y el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, mora, ¿en dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, vivificará. ¿Sí? La vida del Espíritu le produce vivificación. Vivificará también estos cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo en esta mañana que la vida espiritual que hay dentro tuyo va a producir una vivificación, unas sanidades en este cuerpo físico. Lo creo. Y para los que me escuchan, reciba esta revelación y reciba esta palabra. ¿Cómo actúa eso? De adentro hacia afuera. Mora en nosotros y ese espíritu que está a través del Espíritu Santo en nosotros es el que va a operar.
Porque el estado muerto es un estado inerte, sin funciones, sin capacidades, sin manera de actuar. Pero es Dios el que removió la piedra y lo sacó afuera. Es Dios el que está actuando en tu vida y obrando ese milagro. Ponte de pie. Y usted que me está oyendo, crea esta palabra, que el mismo poder habita dentro tuyo y dentro mío, por el Espíritu en nuestro espíritu. Y que hoy ese poder va a obrar un milagro glorioso y poderoso en tu vida. Cierra tus ojos. Recuerde lo que dice los primeros párrafos. Los que piensan en las cosas de la carne y los que andan en el sistema humano terrenal, hay muerte. Pero en el Espíritu hay vida. Aleluya. Hoy recibe más y más de esa vida gloriosa, de esa vida poderosa y divina en Cristo Jesús. Señor, oro para los que están en la audiencia y nos siguen en la radio y los que verán este video y los que están aquí, de que la vivificación de estos cuerpos mortales toma lugar ahora. Ahora, no es a causa de una capacidad identificada personal, sino que es la naturaleza del Espíritu Santo mostrando, viviendo y manifestándose en tu cuerpo, vivificando. Señor, oro por cada hermano y hermana. Oro para esa hermana que de pronto se encontró en una situación como la piedra puesta sobre ese lugar y no hay manera. Pero te digo que hoy la piedra está siendo removida. Hoy el Señor está hablando y te está diciendo: sal fuera. Hoy la vida entró lugar en tu vida. Hoy la vida gloriosa, la vida del Espíritu, la vida poderosa comienza a manifestarse en ti. El enemigo ha querido desdibujar de cómo han sido sellados, marcados con el Espíritu del Señor. Pero hoy se manifiesta más y más la vida de Cristo en ti. Oh, precioso. Oh, bendito Rey, glorioso Redentor, precioso Dios querido. La vivificación toma lugar en ti. Hoy la piedra es rodada, es movida, es quitada. Y cuando te encontraste en la posición de que ya todo recurso, toda estrategia, todo método colapsó, no encontró el resultado, Dios actuará. Dios es el que se levanta, Dios es el que actúa, Dios es el que se mueve ahí en medio. Y esto no es sudor de la frente, esto no es el poder de la fuerza de voluntad. Esto es Cristo en vosotros. Aleluya. El poder de gloria. Ama, carra, mazarababa. Créelo en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, donde te encuentres, donde estés, ahí la piedra está siendo removida y la vida está tomando vida dentro de tu vida. Está atrayendo esa vida. Ese milagro, esa sanidad, ese poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tu nombre, Padre. Recibe, recibe, recibe. El enemigo ha buscado una identificación con el resto de la naturaleza. Pero no eres igual, eres un original. El enemigo quiere hacer copias y quiere mostrar que todo es lo mismo. No son lo mismo los hijos de la luz que los de las tinieblas. Y esto no es para competencia, ni pleito, ni confrontación, sino para que comprenda lo que es vivir la vida del Hijo del Dios de los cielos, la vida de los hijos de la luz.